El 1 y 2. Unido, ok. Ok. Buenas noches, bienvenidos a Ministerio de Acción Positiva. Su hermano Rafael Tobal. Hoy vamos a tener un estudio basado en el capítulo 4 de Proverbios. Y para dar inicio vamos a tener a nuestro hermano Baldo que nos lleve en oración, por favor. Hermano Baldo. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos estar en este estudio. Ábranos el entendimiento, Señor, para escudriñar mejor tu escritura. Danos la paz, danos la salud que necesitamos, Señor, que sin salud no somos nadie, Señor. Bendice a cada persona que está aquí en este estudio y el que no pudo estar presente, también bendícelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ¿qué nos enseña el capítulo 4 de Proverbios? ¿Ok? Nos enseña que la educación es muy importante y que debemos buscarla diligentemente, cuidar lo que permitimos en nuestras vidas y ser persistentes en nuestro compromiso de crecer en sabiduría. Usted sabe que este libro fue escrito por el rey Salomón y es reconocido como uno de los hombres más sabios que ha existido. En este capítulo, Salomón aconseja a su hijo sobre la importancia de adquirir sabiduría y educación. Y eso es muy importante en nuestra vida, y no tener los conocimientos necesarios que nos guíen en las decisiones que nosotros tomamos a diario. Y que para que nosotros podamos hacer decisiones acertadas y tener éxito en nuestra vida. Además, este capítulo destaca la necesidad de proteger la sabiduría y mantenerla en el corazón, porque de eso depende de nosotros tener una buena relación con el Señor. Esto es muy importante. Vamos a primeramente leer del versículo 1 hasta el versículo 9 y vamos a tener a nuestro hermano Baldo que por favor nos lea el versículo 1 y el 2 y que nos dé una interpretación de qué él entiende eh, que nos está tratando de enseñar aquí el rey Salomón. Aquí. Hermano Baldo. Ok. Capítulo 4 del 1 al 2. Escucha, hijo, hijo, la doctrina de tu padre y está atento para conocer cordura, porque os doy buena enseñanza, no desaparéis mi ley, no desaparéis mi ley. Amén. Amén. Bueno, aquí lo que dice es que el hijo que escucha la doctrina de su padre y lleva el buen ejemplo de su padre, va por una senda buena, es decir, que va por el camino de Dios, va por la senda correcta y Dios no lo abandonará, ni a él ni a su familia. Amén. Eso Amén. yo entiendo. Amén. Sí, entonces, bueno, pues hay que poner mucha atención en eso porque dice, en el versículo dice, porque os doy buenas enseñanzas, no desampararéis mi ley. Mi ley. Entonces aquí Dios nos está hablando a nosotros directamente, que Él nos enseña cosas buenas, pero Él quiere que nosotros sigamos sus mandamientos y los apliquemos para que seamos exitosos en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra relación en nuestros hogares, en el trabajo, con lo demás, allá afuera, en el mundo. En- por eso es que es tan importante que nosotros escuchemos detenidamente la palabra de Dios y que la apliquemos en nuestro diario vivir. Vamos a continuar con la hermana Daisy que nos va a leer el versículo 3 y versículo 4. Ok, versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Bueno, aquí la primera impresión que me llega a mí es que él fue un hijo especial para sus padres, ¿ok? De que ellos se dividían por él para que él fuera una persona de bien. También quería añadir que la verdadera sabiduría consiste también en lo que es la obediencia, que es lo que nos está enseñando también él aquí, la obediencia y la unidad
que nos va a llevar a ser felices en la vida. Y también, también esta palabra me llama mucho la atención porque también podemos ver de que él fue un hijo agradecido, y de que él en cada una de sus enseñanzas que él aprendió de ellos, él nos lo ha dejado como herencia para nosotros, para que nosotros tengamos eso como ejemplo de todo lo que él vivió, de todo lo que él aprendió, de todo lo que él nos enseñó, de todo lo que él nos dejó escrito para que nosotros continuemos haciendo lo mismo. Ese es en el 3. En el 4 nos enseña que la educación es importante porque debemos buscar la educación diligentemente, como dijo aquí el diácono, y cuidar todo eso. Y que nos permita y eso nos permite en nuestra vida ser persistente. Tenemos que ser persistentes porque a veces, por la más mínima cosa, dejamos de hacer, nos desmotivamos y no continuamos, no somos persistentes. Entonces debemos ser persistentes y hacer como un compromiso, porque eso nos va a hacer crecer en cuanto a lo que es a la sabiduría. Amén, amén. Bueno, una de las responsabilidades más grandes de nosotros como padres es alentar a nuestros hijos a ser sabios. Es decir, aquí Salomón dice que su padre David lo alentó a buscar la sabiduría cuando era joven y que eso fue muy importante. Entonces, nosotros debemos aplicar eso en nuestra familia hoy en día, porque esto se escribió miles de años atrás, pero se puede aplicar a cualquier familia hoy en día. Nosotros debemos alentar a nuestros hijos y guiarlos por los buenos caminos. Hay muchos jovencitos que están ahí afuera que me da una lástima a mí, que se están perdiendo, porque, y es culpa de los padres, porque como si a ustedes le dan buena enseñanza a sus padres, como a sus hijos en su hogar, es difícil que tus hijos se estén perdiendo. Y yo veo a diario en mi trabajo como la juventud, wow, se está perdiendo porque no tienen guía de sus padres, no, nadie lo alienta, nadie lo guía, nadie lo dirige. Pero mire lo que hace aquí el padre, su padre de Salomón, David, lo alienta a buscar sabiduría cuando era joven. Es decir, eso es muy importante. Asimismo, siempre recuerdo a mi padre, que era un hombre no educado ni nada, pero nos enseñó ciertos valores que yo lo repito hoy en día. Nos hace hombres responsables y trabajadores. Siempre nos decía que si queríamos echar adelante, teníamos que trabajar, de que usted debe vivir del sudor de su frente y que no dé su palabra a torcer, es decir, ser hombre de principio. Entonces, eso es muy importante que los padres, nosotros, le demos ejemplo a los hijos de uno. Es lamentable que uno no conoció a Dios más temprano, pero gracias al Señor, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guiado por el buen camino y todos los días nos va bendiciendo más y más. Entonces, lo que vamos a hacer, como el hermano René, ministro, usted podría leerle los versículos 5 y 6 a René para ver qué nos dice el hermano René de estos versículos. Sí, claro, léalo, mija, ahí, 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Amén, amén. Hermano René, ¿qué usted entiende por estos versículos? Son bien bonitos. Bueno, Déjeme leer los nuevos, espérense, déjeme leer los nuevos, porque quiero que pongan atención a esto, porque yo voy a hacer unas cuantas preguntas ahorita y es bueno que usted entienda lo que se está diciendo, especialmente en estos dos versículos. Bueno, dice, adquiere sabiduría y adquiere ¿qué? Inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Sí? Dios nos está dando unos mandatos aquí muy interesantes. Vamos a ver que el hermano René nos dé una interpretación de qué nos está hablando el Señor aquí en estos dos versículos de este capítulo 4. bueno, primeramente adquirimos sabiduría y adquirimos inteligencia
Dios nos dice eso porque la vida nos va a ir mejor. Cuando adquirimos la sabiduría, haremos buenas decisiones en la vida. También vamos a poder esquivar el mal de los demás. Y cuando adquirimos la inteligencia que viene de los libros, también de la experiencia, eh, cuando uno aprende, va a la universidad, también uno es más apto, uno, para ganarse la vida, dos, para, para hacer también mejores decisiones en la vida, se aplica la inteligencia, usar el razonamiento, raciocinio para hacer buenas decisiones. Yo diría que las dos van combinadas y si ambas están combinadas, no son una combinación perfecta. Amén, amén. Bueno, aquí el Señor nos está dando varios mandatos, como le estaba diciendo. Si usted quiere sabiduría, debe decidirse a ir por ella. Es decir, usted debe que pedírsela a Dios para que Él le provea a usted. Porque de eso va a depender de que usted sea exitoso en su vida, como dice, enseñando a sus hijos, siendo un buen esposo, siendo un ejemplo en su comunidad, hacer el bien, amar a su prójimo. Entonces, a veces comenzamos en estos caminos y las cosas se ponen difíciles, pero usted necesita determinación. Es decir, yo digo, los hombres tienen que tener determinación y seguir adelante, no importa, y no abandonar la búsqueda de esa relación con Dios, de adquirir esos conocimientos de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces, pero vamos a tener que pasar por pruebas y tribulaciones, pero nosotros no debemos que esas pruebas y tribulaciones nos desvíen, sino cada día más acercarnos a Dios y pedirle a Él que sea Él que nos guíe y que nos dé esa sabiduría para nosotros aplicarla, porque recuerde, ahí usted va a tener la habilidad de distinguir entre el mal y el bien, como le estaba explicando los otros días en la prédica. Es decir, usted tiene que hacer una decisión: usted va a ir a la iglesia o usted va a irse a un bar, usted va a ir a la escuela o usted va a andar por ahí perdiendo su tiempo. Es decir, nosotros como jefe como cabeza de los hogares, nosotros debemos ser ejemplos para nuestros hijos y cada día más aprender más y escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. Hermana Tania, 7 y 8, por favor. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Exáltala y ella te levantará. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que ante cualquier cosa adquiramos sabiduría, que es con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? En capítulos anteriores, acerca de la sabiduría que el Señor, ¿verdad?, quiere darnos. Y cómo nosotros podemos adquirir esa sabiduría. Dice, ¿verdad?, que por medio del estudio de su palabra, buscándolo, estudiando su palabra, vamos a poder adquirir esa sabiduría que el Señor nos da, la cual nos hace unas personas más justas, más humildes y al mismo tiempo más sabias. Pero dice que también al mismo tiempo adquiramos entendimiento, que no solamente leamos las escrituras por leerlas, sino también que aprendamos a entender lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? A captar ese mensaje que el Padre quiere que cada uno de nosotros podamos recibir mediante, ¿verdad?, lo que estemos estudiando. Y ese entendimiento y esa sabiduría se adquiere, ¿verdad?, cuando estamos estudiando la escritura, siempre y cuando invoquemos, ¿verdad?, el nombre del Señor, y eso se hace por medio de una oración. Siento que todo eso va conectado, ¿verdad?, con el puente esencial, que es la comunicación entre nosotros y nuestro Padre, que es la oración. Y dice, exáltala y ella te levantará. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea, que si nosotros la honramos, nosotros la seguimos, guardamos esos mandamientos, hacemos lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Ella nos va a levantar en aquellos momentos en los que nos sintamos tristes, solos. Actualmente, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que por más que estén estudiando la palabra como nosotros, llegan un momento en el que se llegan a sentir solos, tristes, Yes. que creen que Dios no está ahí, pero realmente el Señor te dice, ella te va a levantar, pero siempre y cuando vos estés entendiendo el mensaje que yo te quiero dar, hijo mío, ¿verdad? Y Gloria a ella Dios. y dice que la quiere que la abracemos, o sea, que la cuidemos, la atesoremos,
que quiere penetrar en nuestro corazón. Eso es lo que el Padre quiere. Amén, amén. Amén, amén. El Señor quiere que nosotros hacer de la sabiduría nuestra primera opción. Es decir, porque Dios sabe que es sumamente importante para nosotros poder discernir y entender las cosas que Él está tratando de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que Salomón pone tanto énfasis en esto, ¿verdad? De la sabiduría y el conocimiento, la educación, de educarnos, de prepararnos para que nosotros sigamos mejorando. Vamos a que el ministro ahora nos dé una interpretación del versículo 9. Y entonces yo vamos a tener unas cuantas preguntitas aquí que quiero que entre todos le entendamos, ¿ok? Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregarás. Bueno, Amén. muy sencillo, miren. Para ponerlo en contexto, Tania me hizo una pregunta ayer. Ella me dijo, papi, ¿por qué usted me cogió a mí? Y yo le dije, bueno, mija, esa es una buena pregunta porque yo he visto miles de niños en El Salvador, en Perú, en Dominicana, en México, en Nicaragua, en Costa Rica. Entonces, lo que pasa es que Dios pone a uno en gracia. Entonces, Dios la puso en gracia en el corazón mío para que usted fuera la que yo ayudara. Aunque yo trato de ayudar a otro niño, pero así, no tanto así como usted. De igual manera, puedo citar el caso también del primo Baldo. ¿Cuánta gente, Rafael, nosotros le hemos tratado de tocar la puerta para que sean conjunto con nosotros para ayudar a los demás? Siento y ninguno quiere. Sin embargo, la gracia de Dios nos puso al primo Baldo ahí, que ahora es un hombre que nos sirve cada vez que hay que hacer cualquier cosa en esa zona de la República Dominicana. Y así hay un sinnúmero de cosas. Eso igual que en los trabajos. Por ejemplo, ustedes conocen al jefe mío, grande, Roque. Roque es un hombre que, a pesar que sea el administrador más grande, él viene ante mí, esta semana vino y me pidió un favor y me pidió una explicación de algo. Entonces, usted creería que siendo el que tenga la posición más grande, por eso es la gracia de Dios. Entonces, es una autoridad que Dios otorga a uno. Entonces, por eso es que dice que la sabiduría, el hombre sabio, la mujer sabia, cuando está en un sitio, ¿sabes lo que hace? Trae paz. La mujer sabia, el hombre sabio, cuando llega a un sitio, trae amor, trae bendición. Se siente que esa persona está ahí. Lo contrario es verdad también. Una persona que no trae el Espíritu de Dios con la sabiduría, trae lo contrario, trae discordia a los lugares. Entonces le digo eso porque es muy común que a veces ustedes vean una persona que llega a un lugar y lo que cree es problema, discordia. Entonces ya usted tiene la contesta, esa persona no tiene los frutos del Espíritu Santo, no tiene la sabiduría de Dios. Porque el hombre y la mujer de Dios que camina en su camino, lo que va a llevar es paz, va a llevar aliento, esperanza, benignidad, los 9 frutos del Espíritu. Entonces, eso es así y nunca se equivoca. Entonces, Dios ha sido maravilloso porque miren al hermano mío, ¿verdad? Cuando lo ordenamos, para ponerlo en contexto, la gracia de Dios, lo ordenamos de diácono, al diácono Rafael. Yo le dije, después de ordenarlo, ya ahora tú puedes casar una persona. ¿Y qué pasa? Que ahí había un subjefe de la policía grandísimo, que 3 días o 4 días después le dijo que yo quiero que usted me case al hijo mío. Entonces, esa es la gracia de Dios. No es él, ni uno, sino Dios pone esa gracia. ¿Por qué él no me pidió a mí? ¿Por qué no le pidió como yo le digo al diácono? Él puede ir de cualquiera de los alcaldes de la ciudad y para ellos sería un honor hacer eso. El hijo del jefe de tal y tal, pero él vino, la gracia de Dios le dijo, no, el que yo quiero es ese hombre, ese simple diácono. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, nunca debemos de cuidarnos. Si usted no le está sucediendo esta cosa, entonces cuestiónese. Sí, Porque es el problema de nosotros, ¿verdad? Que sí, queremos la cosa, pero no queremos el sacrificio. Entonces, no, en el camino de Dios, esto es un trabajo, esto es un sacrificio. Ayer nosotros fuimos a comer con una persona, la niña me acompañó, que estuvo muy mal y él lo escuchamos como por 2 horas, pero después de terminar, ¿cómo estaba el hombre, mija, cuando terminamos?
Calmo, tranquilo. Estaba contento, feliz, se fue para su casa bendecido. Entonces, hay que sacrificarse también. Todo no es nada más uno coger la vida suave. Entonces, de eso se trata la sabiduría cuando habla en este texto que va a poner, va a ser como una corona en tu cabeza. Entonces, Dios te pone en gracia, pero una gracia que usted mismo ni le entiende, porque uno le da órdenes a gente que tienen poder y la gente lo hace y te dice, ¿cómo que esto uno puede hacer eso? Pero es la gracia de Dios. Amén, amén. Así es, el ministro tiene mucha razón de eso, porque yo veo que yo tengo planes de hacer ciertas cosas y al último minuto Dios me dice, no, esto es lo que se va a hacer. Mis planes eran otros planes para que yo tenía con esto y a la última hora Dios me puso algo en el camino, no a esto, de esta manera, porque Dios quiere que nosotros avancemos en esto, no es que estudiemos un capítulo entero y no nos llevemos nada con nosotros. Nuestro objetivo a nivel mío personal y de todos nosotros como cristianos que somos, es entender el mensaje que nos está dando eh, Salomón en esto, por ejemplo, en estos primeros 9 versículos. Por esa razón yo dije, bueno, pues vamos a dividirlo y no me voy a dar crédito, fue Dios que me llevó por este camino, después yo tenía otros planes. Pero vamos a hablar un poquito de esto porque quiero que entendamos. Entonces, yo quiero preguntarle al hermano Baldo, y usted puede ir a la Biblia, hermano. Entonces, ¿usted nota alguna palabra o idea aquí repetida en estos primeros 9 versículos? Si usted quiere, podemos leerlo de nuevo o como usted quiera. ¿Alguna palabra que usted vea que se repite o varias palabras que se repiten más de una vez aquí? Bueno, ya ver, ya ver. La enseñanza. ¿Ok? ¿Qué le dice a usted ahí en el versículo 5? Hermano Baldo, dígame, que usted lee ahí, dígame. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ok, No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. yeah. Entonces, debo preguntarle al hermano René. Hermano René, ¿por qué usted cree que el Señor nos está hablando ahí a nosotros? Que queremos sabiduría y creamos inteligencia. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios nos está mandando esos mensajes, esos mandatos aquí? Dígame. Bueno, porque cuando adquirimos sabiduría e inteligencia, nos va a ir mucho mejor en la vida. Y como tenemos la sabiduría, nos vamos a acercar más a Dios. Porque si tenemos nada más inteligencia que adquirimos a través de los estudios, usualmente el hombre inteligente de estudio no busca a Dios. Ok. Pero el hombre sabio, el hombre que tiene la sabiduría y la inteligencia junta, sabe que es bueno buscar a Dios y que la vida va a ser mucho mejor cuando buscamos de Dios, aunque seamos hombres educados. Yeah. Bueno, yo le voy a preguntar así mismo al ministro, porque a veces dicen, oh, pero esta persona no es inteligente, o no es una persona diestra y nada. Entonces, ¿cómo usted adquiere sabiduría e inteligencia? También dice, porque a veces le dicen, oh, no, pero ese hombre no tiene nada de inteligencia, tú ves. Entonces, eso es No, muy importante. un ¿Cómo una gente ejemplo puede adquirir inteligencia, ministro? ¿Puedo de añadir, lo puedo añadir Sí, algo? sí, diga, hermana. Ok. En cuanto a eso, por ejemplo, he conocido en mi experiencia y he hablado con muchas personas que no tienen ningún título, ni son intelectuales, ni nada de eso, pero saben mucho de la Biblia, conocen mucho de la Biblia verbalmente y porque la han escuchado y son personas muy sabias y no han hecho ningún tipo de estudio ni nada. Yeah. Pero lo han aprendido durante su vida, han aprendido todo eso y han podido también ponerlo también en práctica y darle a uno mismo, enseñarle muchas cosas de eso que ellos han aprendido y que ellos no han tenido ningún tipo de estudio ni nada. Porque eso viene de Dios. Amén. Usted puede tener un intelectual que sea un doctor tener varios títulos. Y cuando usted le habla, por ejemplo, de la cosa de Dios, no tiene
ningún conocimiento, ¿verdad? Pero, sin embargo, usted puede tener una gente que apenas sepa leer y le puede interpretar la Biblia y no varios capítulos. Entonces, ¿cuál de los dos es el inteligente, pastor? Déjeme darle un ejemplo para que ustedes mediten. Yo conozco un hombre, ¿verdad? Que tiene 2 casas que cuestan alrededor de 1.5 millones de dólares. Okay. Tiene 4 propiedades en República Dominicana. Tiene un apartamento. Más otras cosas que no le voy a definir. Ahora, si yo le dijera a ustedes, ¿cuál ustedes creen que es la profesión de este hombre? Primo Baldo, ¿qué usted diría? Ay, ¿Cuál usted cree que es la no, profesión de ese mira, hombre? panadero, puede ser agricultor, vende fruta. Bueno, Un mecánico. Oiga eso, ese hombre que yo le estoy escribiendo a usted es un mecánico. Ahora le voy a poner la otra. Yo conozco un hombre que gana más de $200,000, oiga, y no tiene $300,000 ganan más y no tienen en qué poner en la casilla un centavo. La diferencia es, Sabiduría. uno tiene la sabiduría neta que describe la Neta. cuñada, Ujú. que es un hombre que no es culto ni leyó, pero Dios le dio una sabiduría. Es un hombre también que tengo que decirlo, que ayuda mucho. Ese. Sin embargo, el que gana los 300,000, si usted lo conociera, usted se da cuenta que lo más lejos que tiene de ayudar a gente, lo de ellos es bufiar ¿cómo se llama? En la social media. A donde quiera que hay una monería, ahí están esa gente. Pero vaya a ver la cuenta, no tienen un centavo. Y es una pena, porque uno es mucho más culto que el otro en lo que se llama de educación e inteligencia. Ujú. Yeah. Pero uno tiene más sabiduría que otro. Amén, 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 Ya ha amén. sabido usarla también. Tiene que ver con la capacidad. Bueno, déjame preguntarle a la hermana Tania, como es muy inteligente, tú ves. Sí, hermana Tania, sí, no, yo digo sinceramente, pues me encanta como la hermana Tania es aplicada, pero que la estoy llamando que participe en nuestros estudios, hermana Tania. Entonces, ¿podría usted decirme, hermana Tania, cómo se menciona Gloria a Dios. y se describe a Dios en este pasaje? Y si no lo menciona, ¿qué otro personaje usted ve aquí? ¿Cómo lo describen? Sí, Primero. ahí le di dos opciones. ¿Cómo es la pregunta, tío? Repítala, ¿no? ¿Cómo se menciona y se describe a Dios en este pasaje del 1 al 9? Yo, no más. Y si no le mencionan a Dios, ¿qué otro personaje usted ve aquí y cómo lo describen? Si hay otro personaje. Pues obviamente, ¿verdad? Creo que creo que todo el libro de Proverbios no se verá más adelante, pero creo que la mayoría se va a basar acerca de la sabiduría y el aprender a comprender, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces creo que la Biblia es clara en esta parte que describe a Dios como una persona sabia, describe a Dios como un padre que es atento, describe a Dios como un padre que es dedicado a sus hijos, describe a Dios como un padre que da instrucciones no en vano, sino con un propósito. Yo le decía al papi ahorita que me estaba recordando de un libro que estoy leyendo, que él me mandó a leer, que se llama Liderazgo con propósito, y habla acerca del profeta Nehemías. Entonces, la parte de la sabiduría se me vino ligada al pueblo de Babilonia en aquel momento, ¿verdad? Cuando el Señor les había dado instrucciones específicas, ¿verdad? Acerca de los mandamientos que ellos tenían que seguir para no ser desterrados de la tierra en donde ellos estaban. A Israel. Ajá, exacto. Pero ¿qué pasó? Como ellos no fueron sabios, ellos no fueron inteligentes, el padre habló, dio sus instrucciones, dijo, no hagan esto, no hagan aquello. Sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Se jactaron en su propia prudencia, creyeron que ellos lo sabían todo, que creyeron que ellos podían hacer las cosas por sí solos. ¿Y qué pasó? Debido a su desobediencia, ¿verdad? El Señor, ¿qué hizo? Los sacó, ¿verdad? De la tierra donde ellos estaban. Pero asimismo el Señor se describe como una persona que cumple promesas en las Escrituras. Y Él dice, ¿verdad? Si vos haces caso a mis promesas, a mis mandamientos y a las cosas que yo te estoy mandando, yo te prometo que yo te voy a perdonar, te voy a crecer, ¿verdad? Te voy a hacer crecer y a florecer. Entonces, se describe a Dios como un padre de instrucción, dice al inicio, ¿verdad? Como un padre que instruye al hijo, pero va dependiendo de la obediencia, porque a ver, la inteligencia tampoco va ligada con la parte de que porque este estudió, que porque este tiene un degree, nada tiene que ver eso con la inteligencia, opino yo, ¿verdad? La inteligencia va ligada con la capacidad de comprender las circunstancias que estás pasando.
va ligada con la capacidad de poder analizar, ¿verdad?, la situación y el entorno que te rodea. ¿Y de qué va ligada esa inteligencia? Con la sabiduría. ¿De qué? De cómo actuar ante esa situación, ¿verdad? Porque hay personas que se dejan llevar por lo que sienten, por sus emociones. Pero hay otras que antes de hacer las cosas y de actuar, la piensan y analizan y dicen, ok, si yo hago esto, esto no me va a beneficiar. Pero si hago esto, esto sí, ¿verdad? Y el Señor busca personas que sean sabias, pero ojo, no solamente que sean sabias para analizar, para actuar, sino también busca personas sabias que estén dispuestos, ¿verdad? Y que tengan un corazón con un amor al prójimo. Porque Dios busca personas y líderes que tengan amor al prójimo, que no solamente se preocupen por mí, sino también que se preocupen por el pueblo, porque eso así era como era Él, ¿verdad? Y el mejor ejemplo de todo esto es Él. Entonces creo que pues sería eso. Amén, amén. Bueno, está, bueno, si leemos el versículo 4 aquí, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos Y y vivirás. vivirás. El Señor nos está hablando claramente aquí, es decir, nosotros debemos escuchar. También cuando yo predicaba el sábado, dije que hay personas que no se callan de hablar, nunca escuchan, ¿verdad? Y como dice la hermana Tania, que no, que creen que todos lo saben. Nosotros debemos aprender a escuchar para retener conocimiento y adquirir esa sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos para que nosotros podamos aplicarla en nuestro diario vivir. El hermano pastor tiene razón. Dios es que escoge dónde tú vas, cómo tú vas a caminar, pero tú debes ser obediente y escuchar la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice Juan 10:10? Yo sé que es el versículo pues, más favorito del pastor. Dice, mis ovejas que escuchan qué? Mi voz y me Mi sigue. voz y me siguen. Amén. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar, no solamente hablar y expresarnos y someternos a esto. Es decir, yo no, bueno, yo personalmente estoy en, en una intransigada de que ni digo, yo voy a dejar que Dios me guíe. ¿Dónde Dios me va a llevar? Por aquí le estaba diciendo al pastor, no sé dónde, tú ves. ¿Qué Dios quiere conmigo? No sé, yo le dejo que Él me guíe a mí, porque todos los días me va mostrando otra fase de mi vida, tú ves. Entonces, Que gane discípulo, diácono, lo que quiere Dios de todos nosotros. El que no amén. hace discipulado, no, el Espíritu Santo no está en él. Eso yo Sí, se lo sí, puedo sí. asegurar sin ninguna duda, ¿eh? Es Porque cuando cierto. el Espíritu de Dios está en usted, usted no se cansa de trabajar y usted lo sabe porque usted vive haciendo eso. Y el trabajo de Dios ¿Eh? que motiva a ti y te guía y te da esa inspiración de todos los días Amén, tú amén, amén. levantarte y compartir las buenas nuevas con los demás, porque usted no sabe cuántas personas a mí me escriben y dicen, wow, ese mensaje que usted envió fue para mí. Y, Amén. y es algo que uno se siente, le agrada a uno, sí, ¿verdad? Porque es algo bien bonito, ¿verdad? Entonces, Gloria a Dios. continuando, primo Baldo, otra preguntita para usted. Aquí en estos versículos nos dicen quién es el padre del autor, del rey Salomón. ¿Quién es el padre de Salomón? Si usted recuerda. El padre de Salomón, Sí, el papá de él. el padre de Salomón es David. Exactamente. Pero Amén. usted, estamos aprendiendo, estamos Dios. reteniendo los conocimientos. Sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, pastor, díganos y explíquenos un poco en su propia palabra, cómo deberíamos nosotros cambiarnos si no estamos, si nos sentimos que no andamos por los caminos que Dios quiere que nosotros? Bueno, ya yo le di una clave a usted, mire. La persona que anda con Dios, la persona que anda con Dios, todo el mundo quiere estar pegado a ellos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona lo que da es aliento, esperanza, amor, bendiciones, humildad.
si llega a un lugar, lo que trae es paz, trae armonía. Entonces, esa es la guía más clara para saber cuando una persona está con Dios. Entonces, si eso no está sucediendo en la vida, si usted es una persona como que nadie lo llama a usted para que haga una oración o para que le está pasando, no, revísese, que usted no está, no, usted se está engañando a usted mismo. Usted dice que le sirve a Dios, pero si usted no se lo está pasando, si usted no encuentra a una gente que lo para, pastor, ore por mí, en la calle, literalmente, digo, pues bájese, aquí mismo vamos a hacerlo. A veces la policía, donde sea. Entonces, porque la cosa de Dios, esa misma gracia que hablábamos ahora, eso se lo pone Dios a usted y usted está sentado en un lugar. Yo siempre recuerdo una vez estando en el aeropuerto leyendo un libro en chancleta, porque uno se cansa, a veces está vestido, y viene esta mujer y me dice, usted es un hombre de Dios, ore por mí. Una mujer con problemas psicológicos, ¿eh? Entonces yo digo, wow, Señor, por la verdad que uno no se puede esconder ni aquí. Entonces la gracia de Dios está en ti. Amén, amén. Por eso es que dice que el Espíritu de Dios va a morar en ti cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú andas en los caminos. Entonces, literalmente eso es para decírselo. Si usted no tiene a nadie que le dice y le toca la puerta, mira mi hija, ayúdame, Señor, haga. Si no hay nadie que te siga, no está Sí, siguiendo. como dice el dicho, si usted mira para atrás y nadie lo está siguiendo, usted no es un líder. Es verdad, así es. Entonces, no. Pero cuando usted Hay tiene que- la presencia de Dios, es diferente. Usted los otros días estaba yo explicándole a ustedes que estaba en mi trabajo hablando con una persona que que de otra raza. Y ese señor me pidió a lo último, me dijo, no, usted es un hombre de Dios, ore por mí, eso sí le voy a pedir que usted haga. Entonces, Amén. la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Y en todo lo que usted va tocando, es decir, si usted se lleva del Señor, usted va caminando bien. No quiere decir que todo va a salir bien, ¿verdad? Usted va a tener sus tropezones, pero la mayoría de veces las cosas van a andar bien y van a caminar bien. Bueno, van a ser ya las 7:44. Lo vamos a dejar aquí entonces, porque mi objetivo como profesor, como estudiante, es que nosotros todos saquemos provecho de esto. No es que cubramos, no, queremos descifrar qué mensaje nos está mandando el Señor aquí. Amén. Es decir, nos está mandando que nosotros necesitamos ¿qué? Sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos los conocimientos. Tenemos que guardar los mandatos del Señor, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Y por qué el Señor se afana en que nosotros tengamos la sabiduría? Porque es de la manera que usted puede aplicar esos conocimientos. Si usted no tiene sabiduría, no va a poder aplicar entonces esos conocimientos. Por eso que el Señor se afana de que nosotros nos enfoquemos primero sabiduría y después adquirir los conocimientos para que podamos aplicarlo eso con nosotros y también compartirlo con los demás. Recuerde que el Señor nos mandó a ser discípulos, como dice el pastor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es decir, y llegarle a la gente. Y que no nos cansemos de eso. Y ustedes van a ver los resultados positivos. Entonces, hermanos, la próxima semana nosotros vamos a continuar, pero antes de nosotros cerrar esto, vamos a pedirle a la hermana Daisy que nos lleve en oración Amén. y que incluya ahí que los enfermos, que hay unos cuantos enfermos en la familia, nuestro tío Juanito está enfermo, la esposa la mamá del primo Baldo está recibiendo su terapia. Es decir, que si hay algún enfermo entre nosotros, que el Señor se manifieste y que su Espíritu Santo nos cubre y nos limpie de toda enfermedad. Ok. Señor, te damos las gracias, Señor, por estar reunidos aquí Gracias, esta noche Señor. aprendiendo una vez más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das todos los días, Señor, por los conocimientos que adquirimos cada día, Señor, basado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, por este nuevo día, Señor, porque estamos en salud, Señor. Pero a la vez también te vamos a pedir, Señor, por nuestros enfermos, Señor, nuestras personas cercanas y además cualquier persona que no llegue a la mente, que esté enfermo, Señor.
tú, Señor, derrame todas tus bendiciones, derrama tu sangre sanadora sobre ellos, Señor, por la mamá de Ovaldo, Señor, por el tío, Señor, también te pedimos por ellos, Señor, que tú pases su mano sanadora sobre ellos, Señor, y que ellos se recuperen rápido, Señor. También, Señor, te pido por nuestros familiares, también te pido por Jessie, Señor, que tú la recuperes, Señor, que se sanen pronto, que tú le sanes sus pulmones, Señor, y él se pueda recuperar para estar con nosotros, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Muy buena noche. Entonces, la próxima